todas ustedes, hermana. Gracias por el nuevo privilegio de estar aquí compartiendo esta tardecita con ustedes. La semana pasada vimos y empezamos lo que es el tema de perdón, tratando de conocer al enemigo que nos lleva casi siempre en la situación de perdonar o de pedir perdón. Muchas gracias. Quisiera saber cuántas de ustedes que están ahorita en este momento aquí no asistieron el lunes pasado. ¿Quiénes no estuvieron? Ok, perfecto. Lo digo para poder hacer un repaso con lo más importante que vimos para que nos podamos como enganchar en el hilo de lo que estamos viendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de lo que ustedes recuerdan, la vez pasada hablamos del resentimiento, por donde empieza, ¿no? Todas las… que digamos que es la línea más delgada, porque del resentimiento viene la amargura, de la amargura va el odio y así sucesivamente hasta que llegamos en unas circunstancias en donde es muy difícil trabajar y llegar al perdón, ¿verdad? El resentimiento. Pudimos ver cómo es, cómo funciona, qué nos influencia en ser resentidas o no, o más, o qué tanto que unas más y otras menos, el por qué, y cómo reaccionamos ante las ofensas. Los pensamientos tóxicos del resentimiento y el rencor tienen los mismos efectos nocivos como si consumiéramos drogas. No estamos ingiriendo la misma sustancia, sin embargo, obtenemos el mismo daño, el mismo resultado. Y eso es debido a todos los químicos que se liberan en nuestro cuerpo cuando vivimos muchísimo tiempo bajo circunstancias de rencor, de resentimiento. Ustedes saben, es ya un tema muy conocido que pasa con una mujer, con un ser humano que se expone muchísimo tiempo a estrés, ¿no es cierto? Y el químico que nuestro mismo cuerpo, ¿no? lo tiene, lo generan para circunstancias diferentes, pero en mucho tiempo bajo estrés, el cortisol es uno de los químicos que empieza a viajar por todo el cuerpo y empieza a hacer daños tremendos. De la misma manera, cuando ingerimos una sustancia química externa que lo introduces al cuerpo, empieza a ver enseguida el cerebro a soltar muchos químicos. Esos químicos en sus niveles han sido probados y comprobados que son los mismos, más o menos los mismos niveles sin ingerir la sustancia tóxica, que es lo que pasa con una persona cuando está bajo el resentimiento, el rencor y pensamientos tóxicos que este mismo sentimiento trae constantemente a su vida. Por lo general, las mujeres solemos ser muy cuidadosas con el efecto del que produce o provoca ciertos medicamentos. Casi siempre cuando nosotros compramos un medicamento nos vamos luego a la ficha médica o ficha técnica, no sé cómo se llame, y vemos qué contiene, qué hace, contraindicaciones y todo eso. Y hay veces que hasta sabemos y ni siquiera las tomamos porque sabemos. Yo, por ejemplo, tengo de la nada, porque lo tomé mucho tiempo, pero de la nada un día decidió que es alérgico a la fenobarbital, es uno de los medicamentos que son antiespasmódicos. Pero a tal grado que no es tanto la reacción externa como la interna. Se empieza por hinchar los órganos y cerrar la garganta hasta que sufres un paro respiratorio. Y de ahí el doctor me dijo, el día que acudí a urgencias, me dijo, de aquí en adelante tienes que literal tatuarte ese nombre y recordarlo y cada vez que ingresas al hospital decir, estoy alérgica a la fenobarbital, porque esto te puede meter en un problema que… Y desde ahí evito tomarlo. ¿Me vas a dar antiespasmódicos? ¿Qué? Porque yo soy alérgica a esto, ¿no? Entonces yo siento que de la misma manera tendríamos que tener este cuidado
con los pensamientos tóxicos que de repente solitas nos ingestamos, ¿no? con ellos, porque estamos viviendo situaciones complicadas y son ciertos y es con razón, pero es ahí en donde tenemos que trabajar para poder, así tal como le haces leyendo la ficha médica, de esa manera estoy pensando esto, ¿qué me va a generar? ¿Qué me va a traer? ¿Qué me va a causar? Entonces tomar las medidas, ¿no? Hablábamos de que para poder entender el perdón, porque antes de empezar a practicar el perdón y llegar a escudriñar nuestro corazón y saber si necesitamos perdonar o tenemos situaciones que necesitan perdón, era conocer realmente tanto el perdón y para poder perdonar necesitábamos primero haber sido ¿qué? Perdonadas, entender el perdón de Dios. Llegamos a la conclusión de que todas somos salvas en este lugar, todas tuvimos un encuentro con Cristo, Cristo salvó, perdonó nuestra vida, pero que había otro obstáculo, que era el hecho de que sí, Cristo perdona indudablemente, pero la que no se perdona muchas veces por las situaciones del pasado o del presente, somos nosotras mismas, ¿no? Somos un estorbo para nosotras mismas, ¿no? Nos saboteamos de esa forma, viviendo situaciones complicadas por no perdonarnos, juzgarnos de manera muy, sí, estricta, muy, no, ¿cómo hice eso? ¿Cómo me pude? ¿Cómo? Y así. Y esto nos hace pues muchísimos daños, ¿no? Algunos efectos colaterales de resentimiento son, y si usted decide, como decíamos la vez pasada, perseguir la serpiente que le mordió, bien sabe lo que sucede. Decíamos la vez pasada que cuando la mayoría sabemos, porque aquí en México por sí, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho desierto, hay muchas víboras, muchas serpientes, la gente está súper acostumbrada a vivir. No como hay ciudades en donde no la vieron más que en un acuario, ¿va? Más que en un zoológico. Y sabemos que si una víbora venenosa nos mordió, hablábamos de que tenemos que cerrar la zona donde de arriba y abajo en donde se mordió y tratar de extraer el veneno lo más pronto posible. Si una persona que fue mordida por serpiente se echa a correr, ¿qué es lo que sucede? Acelera el ritmo cardíaco y lleva el veneno a todas las partes de nuestro cuerpo. Y esto es una muerte más rápida todavía, ¿no? Entonces, si tú decides perseguir a esa serpiente que te mordió, te recuerdo que vas a empezar enseguida a sufrir ciertos daños colaterales o ciertos efectos. Y estos son dolor de cabeza, de espalda, de cuello, dolor de estómago, depresión, ansiedad, tensiones, insomnio, tristeza o infelicidad. Ahora, estos son síntomas que pueden aparecer por problemas momentáneos o de larga duración, pero no necesariamente o no únicamente de eso. Esos síntomas que yo acabo de dar puede ser razón de muchísimas otras cosas, pero ahorita nos estamos enfocando específicamente en ese asunto, ¿no? Me he encontrado con personas que no tienen ninguna enfermedad crónica, no sufre absolutamente de nada, sin embargo, hay un problema crónico de dolores de espalda, de migraña sin razón alguna, ese tipo de cosas me refiero, donde medicalmente no tienen un respaldo, sino que aparecen de la nada. Por ahí yo voy casi siempre tratando de escudriñar lo que es más la emoción y el corazón y el estado emocional más que el físico. De hecho, he observado que hasta los doctores hacen eso. Pero bueno, ya vimos los síntomas y sabemos que así como para el veneno de esa serpiente, también para esos síntomas que llegásemos a sufrir existe el antídoto. Y bien sabemos, porque es bien predecible lo que voy a decir, el antídoto es el perdón, ¿verdad? Pero también hay que conocerlo. No voy a dejar que se tome nada sin antes conocer qué es y de qué se trata. ¿Qué es el perdón? La vez pasada hablamos un poquito de lo que adelantamos, de hecho, porque al final era o es la solución del resentimiento. Siempre vamos a llegar a la estación del perdón. Donde tengamos que ir, donde querramos ir en este tema, vamos a llegar a la estación del perdón porque es el antídoto de todas esas situaciones. La vez pasada estábamos diciendo
leyendo nuestra definición del perdón y decíamos que es en el diccionario de la lengua española, define perdón como una remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de una deuda o una obligación pendiente. La remisión. Se acabó, no hay más deuda, no hay más ofensa, no mereces nada. En la Biblia decíamos que el perdón en una sola palabra se definía como quitar en hebreo, en original, que significa o igual a eliminar, ¿verdad? Por completo. Entonces, se le pidió a alguien que definiera el perdón, alguien que pasó por el proceso del perdón, 2 personas, que pasaron por situaciones distintas, pero el mismo proceso del perdón. Y claramente, si nosotros preguntaríamos aquí, yo dijera, dame una definición del perdón, pero sin usar un término bíblico, sin mencionar lo que la Biblia dice del perdón. Hablaríamos desde nuestro punto de vista. Hablaríamos desde nuestra experiencia. Y estas 2 personitas me contestaron así: el perdón es la goma de borrar. Me hizo clic porque me fui enseguida a la definición de eliminar. La otra personita que pasó por una situación muy difícil también dice, para mí el perdón es la receta para ser feliz. Y podrás imaginar, a lo mejor deducir por qué pudo haber pasado esa persona, pero para poder apropiarse de esa hermosa definición personal de lo que para ella fue el perdón. Y vamos a ver entonces un poquito más acerca de qué es el perdón. Hoy vamos a estudiar qué es el perdón, qué no es el perdón, porque también nos causa mucho conflicto de repente. Vamos a ver unos beneficios, los beneficios que tenemos de perdonar y los signos del verdadero perdón. La vez pasada hicimos un test. Hablando de resentimiento, terminamos con el test, ¿verdad? Terminamos con un test que era ¿qué tan resentida eres? Y había 10 preguntas que te hacían. Por ahí las hermanitas que estuvieron, y si alguna de las que no estuvo está interesada, por ahí lo pueden pedir. Yo también traigo un ejemplar por si alguien lo quiere y quiere hacerse el test. Hoy no tenemos un test como tal, pero vamos a ver. Y nos vamos a poder testar nosotras mismas, nuestro corazón, nuestras emociones, a ver si realmente perdonamos, si sabemos qué es el perdón. Muchas veces no te tomas una medicina porque no, o un producto, porque no sabes los beneficios que tienen para ti. Pero cuando la persona te explica todo lo que hace por ti, no, pues sí, compras cada mes o cada que se agota lo compras. Esto quiero que sea para nosotros hoy el perdón, que descubramos qué es, qué beneficios tiene y adquirirlo, porque aparte es gratis, no lo tenemos que comprar, ¿verdad? Aparte lo tenemos, esa es la cosa, lo tenemos en nosotras. No, decíamos la vez pasada que por eso era importante entender el perdón de Dios, porque si no tenemos, no lo podemos brindar, no podemos dar lo que no tenemos. Entonces también era la razón por la que estábamos diciendo eso, ¿verdad? Ok, nos quedamos en que es la receta para ser feliz, que era la definición, y vamos a seguir con definiciones de lo que es el perdón. Algunas sacadas de libros, algunas sacadas de personas que han contestado, pero al fin de cuentas grandes verdades. Perdonar es liberarse del doloroso pasado. Perdonar es liberarse del doloroso pasado. Lo repito para aquellas que toman nota, porque veo que hay varias que están anotadas y no quiero corretearlas. Sino como la maestra que borraba el pizarrón, ¿no? Si no escribías en... perdonar es la decisión de no seguir sufriendo, la decisión de curar el alma y el corazón. Es la decisión de no seguir sufriendo y curar el alma. Perdonar es la elección de no seguir concediendo valor al odio y a la ira. Perdonar es la elección de no seguir dándole ese valor al odio. Mientras no perdonas, es lo que valoras, es lo que guardas, el odio y la ira. La ira. Perdonar
es abandonar el deseo de herir a otra persona. Perdonar es abandonar el deseo de herir a otros o a nosotros mismos, a nosotras mismas, debido a algo del pasado. Porque decíamos la vez pasada que cada vez que recuerdas lo no perdonado, te hieres una vez más. Cada vez que lo recuerdas es abrir la herida. Y perdonar es decidir abandonar el deseo de herir a otros o a nosotros mismos. Perdonar es la voluntad de Dios. Y mientras ustedes lo escriben, la cita Colosenses 3:13, quiero leer. Es la voluntad de Dios. ¿Sí? Colosenses 3:13. Estos versículos que vamos a ver en este momentito, ahí por la posición que tiene todo se tira aquí, los mencionamos también la vez pasada y quiero repetirlos porque van a ver ustedes que diferentes conceptos se repiten, con diferente enfoque, pero se repite. El versículo también lo vamos a repetir porque es lo que soporta nuestro concepto dependiendo de dónde lo ponemos. Y la otra es que sí nos gustaría que nos quedáramos con estas citas en nuestra mente para que sepas, porque al saber dónde están y cuántos textos hablan del perdón, que son un montón, puede ser todavía más fuerte la decisión de perdonar. Colosenses 3:13 dice lo siguiente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, perdonar es la voluntad de Dios. Perdonar es la compasión aplicada. Es esa compasión de la que muchas veces hablamos, pero ya es puesta en práctica, ya es hecha palpable. Perdonar es la compasión aplicada. Perdonar es el camino para llegar a la paz. Romanos 12:18. Romanos 12:18. Anoten también ahí su cita. Y Romanos 12:18 dice lo siguiente: bueno, me equivoqué tantito, me fui al 2. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es cuestión de dos, por eso el versículo dice, en cuanto depende de vosotros, porque muchas veces no depende de ti, la guerra la trae el otro. Sí, de ti depende mantenerte calma, mantenerte en paz. Pero la verdad es que muchas veces cuando alguien viene y te roba la paz literal, ¿no? Aunque te va a costar restablecerla, pero en lo que de ustedes depende, se me fue. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El perdonar es un acto de voluntad. Necesitamos implementar esa voluntad. Y acuérdese ese versículo que dice que Dios es el que da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si Él puso en el corazón el querer perdonar y dice, yo quiero, pero me es difícil. Bueno, el mismo Dios que puso el querer pondrá también el hacer. Es un acto de voluntad. Implica tu voluntad. No implica solo tu boca, no implica solo tu intención. Implica acción. Esa es la voluntad. Gracias, hermano. Perdonar es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. Sí, claramente. Exactamente. Y yo no sé ustedes, pero ¿cuántas veces se pusieron a pensar en la palabra decidir? Decidir. La palabra decidir implica mucho más que pensar en una cosa que hacer. Decidir significa moverte e ir hacia eso.
Y hablábamos la semana pasada, hablando de resentimiento, decíamos, si para empezar a rascar, a buscar en el profundo de nuestro corazón aquellas cosas que estamos guardando contra ciertas personas, familiares o hijos o esposos, lo que sea, aquellas personas que nos han dañado, nos han ofendido, para empezar a buscar en ese baúl, retamos a hacer una lista. Haz una lista de aquellas cosas y luego una trae la otra, trae. Ese es decidir. Decidir es poner manos a la obra para empezar el proceso de perdonar. Es una decisión. Perdonar es misericordia o bondad, ¿no? Vamos a leer Efesios 4:32, otro versículo que respalda este concepto. Y dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Otra vez el ejemplo, como decía la hermana, ¿no? Y nunca nos pone a hacer y nos manda solos. Siempre nos pide hacer algo que Él mismo hizo primero, ¿no? Entonces, vuelvo a leer, ya si algunas abrieron la Biblia ahí en 4:32, por favor acompáñenme, porque este versículo a mí me encanta. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonar es hasta el último del verso, porque lo primero que te anima a hacer es ser bueno, es ser benigno, es ser bondadoso y misericordioso. Y cuando tienes esas cualidades, el siguiente paso es el perdón y lo vas a poder llevar a cabo, ¿no? No puedo pedirle a una persona, a un hombre, por ejemplo, ¿no? Pedirle que levante una pesa de 100 kilos si no tiene el músculo fortalecido para eso. Se va a quebrar, se va a romper la rodilla, la columna y todo lo demás. De esa manera, decíamos nosotros la vez pasada, que el perdón es un músculo que necesita ser entrenado, ¿no es cierto? Perdonando aquellas pequeñas cosas que generan el resentimiento. Porque las cosas que generan odio son muchísimo más grandes. Si no somos capaces de perdonar un pasar por al lado sin saludar, un no me tomó en cuenta, un no me escribió o no me avisó el cambio, todo esto, pues mucho menos vamos a poder perdonar. Entonces, ahí es donde empezamos, de la escalera número 1 y empezamos y ya cuando lleguemos allá, nuestros musculotes van a estar bien grandes para perdonar a todo el mundo, ¿verdad? Muy bien, perdonar se necesita misericordia, tal como dice Efesios 4:32. Que seamos buenos, que seamos misericordiosos y que perdonemos como como Dios nos perdonó en Cristo. Bien, y otra vez nos lleva siempre a la base. Tuvimos que tener primero el perdón para poder brindarlo. Y todo esto que acabamos de leer de lo que es el perdón, todo esto te vas a regalar a ti misma al tomar la simple y muy complicada decisión de perdonar. Porque no es simple perdonar. No, está al alcance, es simple llegar al perdón, pero no es simple ponerlo en práctica. Por eso se necesita este proceso, el que estamos pasando, ¿no? La mayoría de esas definiciones que acabamos de leer del perdón son beneficios primeramente para nuestra propia vida, ¿no? Y tu alma también. Entonces, ¿alguien se quedó con alguna duda de lo que es el perdón? ¿Alguien quiere agregar algo de lo que siente, sabe y ha comprobado que es el perdón? Uh-huh. Claro. Okay. Claro. Es liberarte, decíamos en la definición. No podemos borrar el pasado, pero nos podemos liberar de él. Eso es lo que decía nuestra definición, liberarse de él. Hermana.
Sí. Ujú. Sí, sí. Sí, y lo vamos a ver más adelantito. En los signos del verdadero perdón, ahí aparece eso que estás diciendo tú. ¿Sí? No puedo olvidar, pero qué diferente es esa frase a la que decíamos la vez pasada. Te perdono, pero no te olvido. ¿No? Qué diferente es decir, no olvido, pero sí perdono. Ahí va a estar. O sea, tenemos memoria. Dios nos dio memoria. Eso no es un hard disk que se puede borrar con un clic. Ahí va a estar. Pero tú misma vas a ver, y yo lo comprobé eh, a mi joven edad. Ni tanto, pero sí, porque empezó desde muy chiquita la situación con mi papá, ¿no? Y yo dije, o sea, tuvimos que tener un encuentro, estaba yo, o sea, para poder hablar, no tuve esa oportunidad. Yo después les voy a dar el testimonio de la cosa, porque dice, ay, ¿qué pudiste haber vivido tú? Pero viví una situación que como niño te marca tanto y es tan importante como niño que ahora a los 48 años lo veo y digo, era una tontería, pero pues era niño y era niña y era importante para mí, me marcó. Entonces, cuando yo perdoné y no estaba cerca, tuve que hacerlo a través de cosas, a ver, cuando me confrontaron con por qué tengo esto, es por mi papá, por mi papá, por mi papá, por mi papá. Entonces, todo pobrecito ahí le puse, ya pusiste todo, bueno, todo eso tienes que concientizarlo y perdonarlo. Cuando yo lo llegué a ver 3 años después, yo no pude decirle, me hiciste esto, esto, esto y esto. No quería que se pusiera a la defensiva, ¿no? ¿Se dice? Entonces solamente me acerqué y le dije, te perdoné por esto, por esto, por esto y por eso, porque yo lo vi mal, entonces yo te perdoné por todo eso. Entonces puedo, como decía la hermana, hablar hoy de esto y sola, no está presente. Para que yo lo saque, para que venga a mi mente, tiene que haber un tema como este que lo necesita sacar para ejemplo, pero no es algo con el que vivo. Y por eso quería contarles anticipadamente, porque así es, o sea, así es como dice la hermana, o sea, sí puedes olvidar, y olvidar no es de que desaparezca de tu mente, olvidar es que ya no está en primera plana. Exactamente. Muy bien. Ok, vamos a avanzar, si no nos detenemos, ¿verdad? Ok, acabamos esto con lo que sí es el perdón. Espero que nos quede claro y si hay duda, por favor, levante la mano o interrúmpame y diga, porque no quiero que se queden con ninguna dudita. Ok, ¿qué no es el perdón? Vamos también a esta parte un poquito conflictiva. Para empezar, perdonar no es lo mismo que disculpar. Necesitamos entender eso porque disculpar es lo que se hace cuando hay una acción por error, por ignorancia o por simple distracción, ¿no? Lo que decíamos la semana pasada, de que no me llamó, no pasó y no me saludó. Ay, discúlpame, disculpado. Te tiro un vasito de agua, ay, discúlpame, ¿no? Pero, o sea, no puedes andar por la vida haciendo daño o siendo infiel y decir, discúlpame, ¿no? O sea, no se puede así. Las cosas se tienen que tratar. Sí, por accidente, así dice, por un error, por ignorancia o por simple distracción. No es lo que, o sea, son aquellas cosas, como decíamos, que nos sentimos por pequeñas cosas que al final se quedan ahí, pero esas cosas no tenían la intención de herirnos. Pero lo que decíamos, ¿no? Que nuestra imaginación e inseguridad que tenemos nos hace creer y sentir eso y lo hacemos grande, ¿no? Okay. Perdonar no es un sentimiento, no es un sentimiento y es como decir, no es un sentimiento, es una decisión, ¿no? Lo que decíamos, pero ahora estamos en la parte de no es. Perdonar no es estar de acuerdo con la ofensa, lo tocamos también en resentimiento. No es estar de acuerdo. Al darle el perdón, no le estás dando la entrada libre para volverlo a hacer, ¿no? No es perder la autoestima.
no es humillarte. Perdonar no es eso. Perdonar no es dar permiso para repetir la ofensa. También hay que tomar ahí decisiones, ¿no? Hay casos en los que hay que poner límites y alejarse, ¿no? Es bien complicado este terreno que estamos pisando ahora, porque tal como los niños en la escuela, que les dices no puedes ir ahí y ya así, usamos esos límites para dar entrada libre a hacer lo que nuestra carne quiere, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, entonces no debo de permitir, entonces voy a poner límites. Y aparte dijo la hermana que me tengo que alejar. Entonces ya no le hablo a los hijos, ya no le habla a la hermana de la iglesia, ya no le habla a la vecina. No estamos hablando de eso, estamos hablando de casos serios en donde se trata de maltrato, de que estás poniendo tu vida en riesgo, de que puedes sufrir daño físico, moral o emocional. Ahí es donde hay que poner los límites y alejarse, hay que pedir a Dios mucha prudencia, mucha sabiduría para saber en qué momento, con quién, cómo, ¿no es cierto? Ok. No es recordárselo a cada rato, decíamos también la vez pasada, ¿verdad? Que nosotras nos ponemos, no histéricas, históricas, dijo una hermana la vez pasada, ¿verdad? Nos ponemos históricas y empezamos a recordar, y eso es lo que tú decías hace ratito, el hecho de una persona que te recuerda a cada rato lo que le hiciste es porque no ha olvidado, está allí, está en está en la, ¿cómo se llama? No me viene la palabra. Bueno, está en el escritorio de la computadora, para decirlo fácil, porque ahí lo alcanzas luego, no tienes que abrir archivos para llegar a él. O sea, está ahí. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, es muy parecido a no estar de acuerdo con. Es un poquito diferente si te pones a analizarlo, el hecho de que no estés de acuerdo con que no significa que estuvo bien, porque muchas veces hay una línea muy delgadita ahí, nos podemos confundir. No es manipular, fíjense ahí. Perdonar no es manipular al que perdoné para que hagan lo que yo quiero y obtener un beneficio. Ahí he encontrado mucha problemática de parejas sobre todo, o hijos, con hijos, en este asunto, porque estamos muy acostumbrados, traemos un chip de, por ejemplo, cuando nos educaron como niños o cuando educamos a nuestros hijos, cometieron un error y le pones un castigo. Y ese castigo, hasta que cumple el castigo, vuelve a tener las cosas que tenía. Que eso, aplicado en su momento correcto, está perfecto. Pero a veces agarramos ese comportamiento y lo aplicamos con nuestro esposo y lo aplicamos con nuestros hijos y se equivocaron en algo. Entonces automáticamente, como buena mamá que somos, le ponemos su castigo. Y cada mujer tiene su forma de hacerlo. Muchas le retiran el habla. La ley del hielo es otra, ¿no es cierto? No hablamos, no nos acercamos hasta que se me pase o hasta que, no sé. Y he visto también personas que en situaciones se aprovechan del error que cometió el marido y ahí sí, él se pone, o sea, de tapete, lo que quiera con tal de que se le pase el enojo, ¿no? Y la lleva y la trae y le lava los trastes y le cuelga la ropa y y le compra y lo que quieras. Caemos en errores que yo creo que como iglesia, como mujer cristiana, no deberían de existir en nuestra vida. Hay que hacer la separación en lo que es el castigo a un menor y el castigo a nuestro esposo o un castigo a un hijo mayor no debería de ser de ese tipo, ¿no? Okay. No confundir tampoco perdón con reconciliación. Porque ahí también hay alguna otra cosita muy disfrazada que está pasando y nos ocurre, que por ejemplo muchas personas se enojan, por decir, o se ofenden, o hubo un altercado, un encuentro, y lo dejan pasar. Y en el momento se notó que está molesta porque responde diferente, actúa diferente, pero como pasó un poquito de tiempo y empezó a tratarme como antes, ¿cómo interpreto yo eso? Me perdonó, ¿no es cierto? Y no es así, y no es así.
La verdad es que no perdonamos y está ahí adentro. Entonces yo creo que cada ofensa se tiene que enfrentar y confrontar. Sentarse a hablar, no confrontar ni enfrentarse a golpes. O sea, cada ofensa se tiene que hablar, mejor dicho. Vamos a usar los términos adecuados, porque si no… ese también es porque, digo yo, es un problema y no hay que confundirlo. Si no perdonaste algo, siéntate a hablar. Ni te alejes, ni trates con indiferencia, ni dejes de hablar y luego vuelvas y vienes, ¿no? En un trato y la persona no sabe ni qué, me perdonó o no me perdonó, ayer estaba bien o ella no, ¿no? Entonces, ahí como decíamos en Romanos 12:18, en lo que de ustedes dependan, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Perdonar no es debilidad y va muy parecido con no es la pérdida de autoestima, o sea, no es debilidad, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo más que se le ocurre que no es el perdón? ¿Cómo es eso? Yo me gustaría preguntarte, ¿cómo sabes que no fue de corazón? Yo, por eso, esa persona, vamos a aplicarlo a nosotras porque estamos aquí y supongamos que todas estamos en esa situación y viene y nos pide perdón. ¿Cuál es tu medida o tu forma de medir, tu elemento de medición? ¿Cuál es? Para servir no es de corazón, Maribel. Una pasó muchas veces. O te pide disculpas, ay, discúlpame. Ok, pero ese es un motivo. Yo quiero saber cómo lo mides, cómo te das cuenta. ¿Sabes? Ok. Hermanas, eso es muy cierto. O sea, estos porqués son muy ciertos, pero a veces nos falla la medida, la unidad de medida. Nos falla. ¿Por qué? Porque tú ya te fuiste, ya me lo hizo, ya siempre lo hace, y este sí no fue de corazón. Pero, vamos ahí es un punto delicado. Una, conoces a tus personas, ¿verdad, Isabel? Tú sabes. Hasta le leas, y si es tu hijo, lo lees, sabes hasta del por qué, cómo y qué va a decir, hasta sabes. Porque es cierto, conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestra pareja. Sabemos, hay lenguaje corporal, hay tono de voz, hay miradas que te dice si fue de corazón o no fue de corazón. Pero si tuviera que partir ahí y decir si fue de corazón o no fue de corazón, nuestro deber ¿cuál es? Perdonarlo. Y después de perdonar, después de ofrecerle el perdón, es hacer la observación, porque si se trata de nuestros hijos hay que perdonar y educar. Si se trata de nuestra pareja hay que perdonar y comunicar. Te perdono, pero lo que yo veo es que tú haces esto cuando me pides el perdón y no me da la confianza de que realmente lo sientes. Porque vamos al principio bíblico y cuando uno es perdonado muestra actos de arrepentimiento. ¿Y cuál es el primer acto? El cambio. El cambio. Entonces con esto ya eliminamos el argumento de la hermana que siempre lo hace. Bueno, si lo hace siempre, no se arrepintió. No lo remordió la conciencia. Y así podemos ir debatiendo caso por caso. Pero, y no podemos hacer eso, porque estaríamos hasta el próximo lunes aquí. Todos los días. Pero lo que podemos hacer es simplemente, fortalecer nuestro propio corazón para poder brindar el perdón de corazón. Acuérdate que el perdonar es un ejercicio, es un músculo que se va fortaleciendo. Tienes que dar el perdón y practicar el perdón, hasta que decía alguien que cuando por algo que no tenía las cosas y dice, tú vive como si la tuvieras hasta que la tengas. Y eso es lo que muchas veces pasa con ese tipo de cosas, Isabel. Sí, porque cuando le dicen al Señor Jesús, ¿cuántas veces he de perdonar? Y el Señor dice… Le dije 7 veces, no, 70 veces 7. Y dice 70 veces 7
Sí, es correcto, pero yo hago ese hincapié que cuando se trata de personas cercanas, sí hay que perdonar y dialogar. ¿Sí? Para evitar lo que decía la hermana Maribel, de que las cosas se repitan y caigamos en un error de tú me la haces, yo te perdono. Toda la vida, ¿no? 40 años así. Dígame, hermana. Sí, lo mismo dijimos aquí también. Ajá, sí. Sí, necesitamos tener mucha prudencia. Estudien mucho acerca del perdón. Hermanita y luego Maribel. Ok, fácil. Si se trata de personas externas como trabajo, compañeros, vecinos, ahí es donde poner el límite de acercarte, alejarte con prudencia. Si se trata de personas cercanas, familia, hijos, esposo, familia, terceros, yo ahí sí recomiendo que tiene que haber terapia familiar porque hay un comportamiento que no te deja llegar al resultado del perdón. Entonces ahí sí tiene que haber terapia espiritual, terapia psicológica o lo que ustedes consideren. Sí, pero no, la verdad es que cuando haya personas ajenas, muy ajenas, digamos trabajo o calle o así, no, lo prudente es que con el mejor testimonio te alejes, pero más adelante vamos a ver, porque es alejarte en paz y mantener una relación cordial. No es alejarte y no hablarle, pasar por al lado y ni saludar porque me molestó aquella vez y en la iglesia me dice que me aleje, no, no. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso y voy a dejar tiempo de preguntas. Guarden sus preguntitas para el final, si no podemos avanzar en el tema. La hermana con la mano arriba, la última. ¿Qué me decía? Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Muy bien. De nada, hermanita. Gracias por su aportación y de lo que acaba de platicar la hermana, vamos a ver en el tercer tema, que es el próximo lunes. Con ese vamos a cerrar, que se llama ¿Cómo perdonar? Ahí vamos a ver ya lo que la hermana acaba de iniciar. Guarda esa preguntita para el siguiente punto o es de lo mismo. En 15 días, discúlpame. O sea, el próximo reunión quise decir. Ok. Ok, entonces decíamos que también después de entender lo que sí es el perdón, lo que no es el perdón, para que pongamos los límites sabios de acuerdo a la palabra de Dios en eso, pasamos a lo que son los beneficios del perdón. A ver si con eso ya nos animamos a perdonar, aunque no nos pidan perdón de corazón. Yo no sé si una persona no te pide perdón de corazón, ¿para qué te lo pide? Pero bueno, vamos a ver. Perdonar, beneficios. Perdonar nos lleva a una vida de amor incondicional en continuo crecimiento. Al perdonar quedamos liberados del temor, la ira y la oscuridad del oscuro o del feo pasado, digamos. Nos libera del deseo constante de cambiar el pasado. ¿No te pasa que has pasado por una situación muy difícil, que todavía a lo mejor ni perdonas, pero te la pasas, como decíamos hace ratito, con pensamientos tóxicos respecto a eso y envenenas tu mente y tu corazón imaginando 25,000 escenarios del hubiera? Si no hubiera pasado, si hubiera pasado así o si hubiera pasado. Esto es lo que realmente nos salva
nos quita el hecho de perdonar. Perdonar elimina los efectos de la ofensa, como el odio, el resentimiento, la venganza. Perdonar nos trae paz interior. Y esa paz interior no se trata de esa quietud, sino también de felicidad, de seguridad, de calidez, de quietud, comodidad y descanso en tu alma, ¿no? Entonces ya vimos lo que es, lo que no es, sus beneficios. Y puede que esto te anime a comenzar el difícil, el arduo trabajo hacia el camino del perdón. De alguna situación, ¿no?, que hayas vivido a lo mejor en tu pasado, en tu presente. Pero puede que al escuchar esto pudiste confirmar de que ya has perdonado. Algunas cosas a lo mejor dices, ay, yo viví esto, pero ya lo perdoné. Pero ¿cómo estar segura de que hemos perdonado genuinamente, ¿no? Así como decía la hermana, ¿cómo sé que me lo pidió de corazón? Ahora te pregunto, ¿cómo sabes que perdonaste de corazón? ¿No? Esa es la otra también. Entonces, signos del perdón genuino. 1, y aquí van a coincidir varias cosas que me soltaron ahí al aire. El recuerdo ya no duele. Está, lo que decíamos, no se olvida, está, pero ya no duele. Ya no lloras. Ya no hay lágrimas cuando hablas del hecho. No deseas mal a la persona. Ese anhelo de que ojalá la vida se lo cobre, como decíamos, no te deseo mal, pero la vida te lo va a cobrar. Bueno, ya no sientes esa necesidad. Que el Señor lo reprenda. Sí, eso ya no lo sientes decir. Otro signo del perdón genuino es que tu lenguaje cambia. Por ejemplo, puedes hablar del asunto sin usar palabras hirientes o incluso sarcasmo o groserías, ¿no? Yo he escuchado, le dije a una persona, platícame qué pasó del momento de que empezó el problema hasta el divorcio. Y en mi vida había escuchado tantas malas palabras como en esas frases. Cambia. Cuando realmente perdonas, esas palabras no están en tu boca. Hablas, que tu lenguaje cambia. Otro signo es de que tu lenguaje, tu forma de expresarte del hecho, de la ofensa, cambia. Platicas desde un lugar neutral, o vamos a decir, lo platicas, hasta me puedo atrever a decir, desde un lugar del aprendizaje. Me pasó eso, pero aprendí, ¿no? Así, no me la vuelven a hacer, ¿no? También, ok. Otro signo es que no buscas revancha, lo que decíamos de no desear mal, no solo el deseo, sino que hasta hay quienes buscan, dedica el tiempo para ver cómo, pero me la va a pagar. Bueno, no la buscas, es otro signo de que pudiste perdonar genuinamente. Pones límites sin odio, lo que decíamos hace ratito, y te alejas con paz, no con rencor. Te alejas con paz. ¿Qué diferencia hay? Que cuando tú pones límites sanos a una persona que te puede agredir incluso físicamente porque se pone, o insultar con malas palabras, porque se ponen muy agresivos o lo que sea, la diferencia es que puedes verlo pasar y hay un buenos días en tu boca, hay una sonrisa en tu rostro cuando la persona, o que puedes pasar por el mismo pasillo sin darte la vuelta y a rodear el edificio para no topártelo, ¿no? Ok. Sientes ligereza interior, que volvemos a la paz interior. ¿Te sientes más ligero? De verdad, he escuchado muchas personas que dicen, cuando yo perdoné, o cuando me perdonaron, que también es muy cierto, sentí como si me hubieran quitado una carga de la espalda, de los hombros, ¿no? Un peso de la espalda. Y ahí es donde se cura todo dolor de espalda, todo contractura que tienes, ¿no? Y la ciática incluso sana. De verdad sana. Y la próxima semana vamos a ver con evidencias de médicos que han escrito libros de todas esas reacciones que puede tener el perdonar y el no perdonar, ¿no? Puedes enfocarte tranquilamente en tu presente. Hay mucha gente que va a diario a trabajar, que tienen, pero no están conscientes. Van al trabajo pensando en el pasado, hablando del pasado. Caminan al futuro mirando y hablando del pasado. No puede ser posible.
Es como si te pusiera una liga, te jalo y tú tratas de caminar, ¿no? Entonces, ese es otro signo de que estás en lo que estás. Estás en tu día a día y lo disfrutas y pasa el día rapidísimo y eso es lo que pasa cuando el perdonar es un proceso. Perdonar toma tiempo, pero toma el tiempo que tú quieres. Si tú piensas que perdonar te va a tomar un año te va a tomar. Si tú piensas que te toma 3 meses, 3 meses te va a tomar. Pero también, si tú piensas que el perdonar te toma un segundo te toma perdonar. Así funciona. Esa es la magia del perdón. Y todos estos términos que acabo de decir son válidos. Son válidos. Necesitas pasar por tu proceso. Necesitas entender. Porque no vamos a poder pararnos aquí enfrente y decir como un niño de 5 años, haz esto, pero ¿por qué? Porque yo lo digo, pero ¿por qué? Porque soy tu mamá. Aquí no podemos hacer eso. Dios te da el ejemplo, la explicación, y por ahí nos dejó parábolas también, historias para que… Entonces tenemos que perdonar, darnos el tiempo, pero trabajar en ello. A mí, hace ratito, hay una hermana que me dijo que le gusta mucho bordar. ¿Cuánto tiempo te toma bordar una flor, Vero? Depende, una flor chiquita, así del tamaño de mi uña. 3 minutos vamos a darle a Vero así de que se activa. 3 minutos y nos hizo una flor. ¿Sabes cuánto tiempo me va a llevar a mí esa misma flor? Porque ella ya tiene entrenada su mano y yo apenas la estoy entrenando. El perdonar es igual. No te obligues, date el tiempo, pero toma el tiempo, pero observa que haya cambios. Si no hay progreso, no estás perdonando, te estás autoengañando, no estás trabajando en tu perdón. Bueno, yo decidí que me va a tomar un año perdonar a mi suegra, ¿no? Y hoy es 8 de septiembre y hasta el agosto del año pasado te das cuenta que estás en el mismo punto. Entonces, perdiste un año. Entonces, Él te va a tomar el tiempo que tú quieres que te tome. La razón por la que nos cuesta, y nos va a doler, pero es así, la razón por la que no podemos perdonar, pues es el constante principal, ego. Que tanto tiempo te toma llegar a ese trayecto depende de qué tan grande es tu ego. Y lo tenemos porque está crucificado, pero, solo Jesús fue crucificado una vez. Nosotros tenemos que crucificar nuestra carne y nuestro ego todos los días. Por eso es la comunión constante con Dios, que decíamos también la vez pasada, a diferencia de otros, que nosotros tenemos que vivir en una constante, ¿qué? Confesión. Así se practica el perdón, en una constante confesión. Diario vas a los pies de Cristo, diario vas en oración, así como le das gracias por la comida en la mañana, en la tarde, en la noche, no te vayas a dormir sin hacerte un escaneo, una tomografía, unos rayos X, hazte lo que quieras, pero hazlo. Y como David decía, ¿no? Hasta los que no conozco, hasta lo que me son desconocidos, Señor, perdónamelos, porque a veces somos humanos y nos equivocamos. Y sabes, venía pensando, digo, qué bueno que decidieron hacer esta serie de perdón en 3-4 semanas, porque es la mejor manera de hablar de un tema, llevarlo a conocimiento y acompañarte en el camino. Está genial la manera en que fue diseñado el programa que ustedes tienen, el no solo hablar del perdón, y ahí está el versículo en Mateos, en Efesios, en Romanos, que estuvimos viendo, sino recordarlos e ir juntas y acompañándose juntas hacia el camino del perdón y de la madurez hacia el perdón. Pues antes de cerrar el tema, dejo otra vez el desafío. Hermanas que no han estado la semana pasada, lanzamos el desafío
de sentarte un día que estás en tu sala, apaga la tele, apaga el celular y empieza a pensar. Vas a salir llorando, pero tú piensa y recuerda las cosas que no has perdonado, las personas que te han ofendido y no has perdonado. Si esa persona vive, busca un encuentro, platica, perdónense. Si no, escríbelo y en el nombre de Dios, perdónalo y quema esa hoja. Es un paso para empezar a rascar y a escudriñar el corazón, a sacar lo que está allá adentro y empezar a sanar para que desaparezca todos esos efectos que decíamos que son iguales a una intoxicación por drogas. Eso es lo que la falta de perdón hace en nuestra vida. Entonces, voy a abrir un tiempito para preguntas, pero recuerden, váyanse con este reto en la mente, váyanse con ese versículo de Efesios 4:32, de ser bondadosos y misericordiosos y perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Y vamos a seguir en eso. No sé si has hecho algo del lunes pasado para este lunes acerca de este tema, si has aplicado algo a tu vida. Si Dios puso en tu camino situaciones en las que te has visto obligada a perdonar o a usar el conocimiento que adquirimos la semana pasada, eso sí me gustaría escucharlo. Si alguien tiene un testimonio yo les decía recientemente que justo antes Maribel platicamos, no me acuerdo si fue por julio, platicamos del tema del perdón cuando me diste todos los temas y todo, y la verdad que como les compartí creo la vez pasada, o no sé si solamente se lo dije a Maribel, pero justo Dios a las 2 semanas de haber terminado de platicar y ya estaba yo leyendo el libro, trajo una situación a mi vida. Una situación en donde yo pude ver tan claramente como las veo a ustedes aquí sentadas, ver mi reacción o ver el hacer lo que estoy estudiando o hacer lo que aquí me dice. Sí, y dice, no, yo le agradecí a Dios y dije, la verdad, gracias Señor, porque esta es la única manera que puedo palpar lo que estoy hablando, puedo probar, ¿no? Nos está probando si realmente somos, y hay situaciones que dices, a lo mejor ya pasé por tanto que ya no me va a costar trabajo, pues pude ver que sí cuesta, pero es como decía la hermana, cuestión de decisión, es la decisión de hacerlo y bueno, sí me duele, pero orgullo ahí vas para abajo y el perdón para arriba. Ok. Sí, claro, necesitamos, porque ese es lo contrario de lo que decían, ¿por qué no perdonamos? Por el ego, y el contrario del ego pues es nuestra humildad. Dice que Dios nos dice, ¿no?, que seamos humildes y Él nos enaltece. Vamos a orar, hermanas, y ahorita seguimos platicando. Querido Dios, gracias por este momento, gracias por este tema, gracias por esta iglesia y gracias por cada vida y por cada corazón aquí presente y sentado en este lugar con deseo de estudiar, de aprender y de poner en práctica. No hay ser humano en este mundo que no necesite ser perdonado o que no necesite perdonar. Pero también reconocemos, Señor Jesús, en este momento que necesitamos de tu ayuda, Padre. No podemos solos. Este es un tema que viene tan pegado a nuestro ego, a nuestra carne, y necesitamos, Señor, rendirlo a tus pies para poder tener y brindar el verdadero perdón. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de poder escucharlo. Gracias porque al escucharlo sabemos que lo siembras esta semilla en nuestro corazón y tarde o temprano dará fruto. Tú sabes cuándo. Tú conoces cada corazón porque tú lo has formado, Señor. Y tú le vas a dar la fuerza, tanto el querer como el hacer. Como decíamos, a cada una de mis hermanitas las dejo en tus manos y te agradecemos infinitamente por el precioso perdón que nos diste. Porque así como dice el apóstol Pablo, somos pecadores y de los cuales somos los primeros, el más grande. Entonces, gracias, Señor, por lo que has perdonado en nuestra vida, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a mirar ahora a cada persona que nos ofende a través de Efesios 4:32. Gracias, Señor, porque ahí nos obligas o nos pides que usemos la bondad y la misericordia antes de perdonar.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Maribel, no sé si quieras que tomemos algunas de las preguntas o las contestemos. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por ahí la hermana.